tardes a todos. Celebramos hoy nuestro tercer coloquio del ciclo La América Española y llegamos con él al ecuador del mismo. Toca hoy hablar de un fenómeno extraordinario que, como tantos otros protagonizados por españoles, apenas son reconocidos y mucho menos difundidos, salvo en este caso gracias a las meritorias películas de José Luis López Linares. Gracias al testimonio de dos expertas en la materia, como lo son Alicia Ballina, doctora en Historia del Arte, e Inés Carvajal, doctora en Filología Hispánica, conoceremos los entresijos de la primera globalización. Un proceso que no es obra de los Estados Unidos ni de Inglaterra, ni comenzó en el siglo XX. Fue una obra española, una gesta con los medios disponibles en la época, que comenzó a mediados del siglo XVI y se mantuvo activa hasta el comienzo del XIX. Se trata de la apertura de la primera ruta comercial que circunnavegó el mundo, primero de Acapulco a Filipinas y tras el tornaviaje de México a España. Como decía, una gesta protagonizada por una corona española que supo tener la ambición necesaria e invertir bien el dinero del que disponía. Una aventura apoyada además por marinos que tuvieron el arrojo de embarcarse en una empresa colosal como Elcano, en primer lugar, y después otros como Urdaneta o Legazpi. Gracias a ellos, España fue la primera nación en hacerse presente en todo el mundo, abriendo rutas comerciales, hasta entonces desconocidas, y gracias a las cuales puso sin duda en marcha lo que hoy llamamos la primera globalización. Como lo importante es conocer los detalles que nos aportarán esta tarde las ponentes con la habilidad de la moderación de Gonzalo Figar, termino ya no sin recordarles que para que podamos seguir celebrando estos encuentros necesitamos su colaboración. Si quieren contribuir a ello, ya saben que pueden hacerlo a través de nuestra página web, convirtiéndose en amigos de la Fundación Villa Cisneros, o a través de nuestro Bizum que podrán encontrar en la salida. Por último, les recuerdo que la próxima conferencia será el 28 de abril. Y antes de dar paso a nuestros invitados, les dejo con un vídeo resumen del tema que trataremos hoy. Muchas gracias. La idea de una aldea global suena muy de ahora, ¿verdad? Pues la verdad es que esta historia es mucho más antigua de lo que nos imaginamos. Y de hecho, la nación pionera en conectar el mundo entero fue España. Fue el primer país en crear una ruta comercial a escala mundial. Una red que conectaba norte y sur, pero también, y esto es clave, este y oeste. Y todo arrancó con la gesta de Elcano, que demostró que se podía dar la vuelta al planeta. Pero ojo, quedaba un reto gigantesco: dominar la navegación por el Océano Pacífico. Navegar de América a Asia era relativamente sencillo. Lo imposible, o eso creían, era volver. Entonces, ¿cómo se solucionó este enorme problema? Pues la clave estaba en el llamado tornaviaje, la ruta de vuelta. Y quien dio con ella fue un navegante español, Andrés de Urdaneta. Este hallazgo fue, ni más ni menos, el motor de la primera economía global. Hablamos, por supuesto, de la legendaria ruta del Galeón de Manila, un sistema colosal que conectaba a América con Asia y de ahí con Europa. Fue un hito increíble. La ruta estuvo operativa sin parar durante varios siglos. Hablamos de casi 250 años de funcionamiento continuo, casi nada. Pero su impacto no fue solo comercial, ni mucho menos. En esos barcos no solo viajaban mercancías, también viajaban la lengua, ideas y cultura. Se produjo un intercambio cultural brutal entre mundos que hasta entonces no se conocían. Pensemos que para la época esto era un desafío logístico, increíble. Un logro que quizás hoy en día no valoramos como realmente se merece. Con todo esto en mente, ¿no cambia un poco la idea que teníamos de la globalización? Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otra charla coloquio del ciclo de América Española. Como siempre y como en las anteriores ocasiones, queremos invitarles a participar, a que nos planteen sus preguntas y sus cuestiones, por favor. Para los que han venido antes ya saben el proceso. A lo largo de la sala verán que hay unos códigos QR. Si los escanean con su teléfono, les llevará a una plataforma donde nos podrán plantear todo tipo de preguntas, dudas, cuestiones o reflexiones que yo recibiré al instante en el teléfono y que podré ir planteando a nuestras sabias de hoy según sea pertinente, ¿no?
Entonces les animo a todos a que hagan uso y que de verdad participen, ¿no? No hay mucha cobertura en la sala, ya sabemos, por ocasiones anteriores, entonces tarda un poco en cargarse la aplicación, pero funciona, ¿no? Entonces, por favor, les animo a todos. Y como ya ha dicho Belén, hoy tenemos con nosotros a las doctoras, autoras y sabias, Inés Carvajal y Alicia Ballina. Bienvenidas y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, Gonzalo. Si hablamos de la primera globalización, es inevitable empezar por los primeros que dieron la vuelta al globo, ¿no? Por Magallanes y Elcano, ¿no? Alicia, tú que eres más experta en este tema, ¿nos puedes explicar un poco la dimensión de la gesta de Magallanes y Elcano, por favor? Pues bueno, imaginaros, ¿no? Es, yo creo que la gesta más importante de la historia de la humanidad, yo diría, ¿no? Un grupo de hombres que se embarcan hacia un destino absolutamente incierto, bueno, empujados, pues muchos de ellos por las ansias de prosperidad, por el deseo de mejorar su posición y su situación económica, impulsados por Magallanes, como bien dices, ¿no? Un hombre que presenta ese proyecto de llegar hasta las islas de las Especias, hasta las Molucas, al rey portugués. El rey portugués rechaza ese proyecto, llega a manos de Carlos I y bueno, y Carlos I acepta ese reto, por supuesto, impulsado también con la financiación de otros hombres importantes, y empieza esa maquinaria, ¿no?, de tratar de reclutar hombres, de preparar esas 5 embarcaciones, que finalmente solo llegaría una, la nao Victoria a Sanlúcar, ¿no?, en 1522, pero bueno, un reto realmente, yo creo que de una magnitud tan importante que ni ellos mismos eran capaces de entenderlo en ese momento, con las características de bueno, tan precarias, ¿no?, de navegación. Estamos hablando de hace 5 siglos, ni siquiera teníamos o tenían ellos instrumental que fuera adecuado, ¿no?, para establecer mediciones, cartografía, etcétera, ¿no? Y estos hombres, como decía al principio la introducción, se lanzan a un reto, yo creo que también con una inconsciencia considerable, ¿no? Y luego, bueno, pues las circunstancias, la casualidad, después de la muerte de Magallanes en Mactán, ¿no?, en 1521, ahí en el sur de las Filipinas, pues hace que Elcano, que es un marino con experiencia, un marino de Guetaria, de una familia también dedicada a, bueno, pues a la navegación. Guetaria evidentemente era un puerto que se dedicaba a bueno, era importante por la pesca de ballenas. Él había tenido algunos problemas también, Elcano, no me quiero extender mucho, ¿no?, porque la historia del Elcano también da para largo, ¿no?, pero es un hombre realmente valeroso, un hombre que toma una decisión en un momento dado, que es regresar pues en circunstancias extremas, ¿no?, en circunstancias de hambre, de necesidad. Bueno, el escorbuto amenazaba, es una enfermedad que todos sabéis que es muy usual, ¿no?, o era muy usual en esos momentos en los barcos, y los marineros morían de escorbuto, tuvieron que comer, bueno, ratas. Las crónicas de la crónica de Pigafetta así lo narra, ¿no?, incluso, bueno, el cuero de las velas, ¿no? Y en ese momento de total incertidumbre, de total desesperación, Elcano toma las riendas
y decide regresar por la ruta portuguesa, que era la ruta, es verdad que más corta, pero más peligrosa, porque no olvidemos que bueno, había una competencia comercial y de control, ¿no?, entre España y Portugal en esos instantes. Y bueno, Elcano se arriesga a volver por el Índico, por Cabo Verde, por África, y bueno, afortunadamente pueden regresar 18 hombres en esa nao Victoria para dar cuenta a Carlos I de lo que habían logrado, pero sin duda, como digo, es, si no la más importante, una de las grandes hazañas de la humanidad. Y en su día, ¿qué impacto tuvo el hecho? Hoy en día sabemos la escala que tuvo. En su día, ¿qué impacto tuvo el hecho de que hubiesen navegado el globo? Pues en su día realmente tuvo menos impacto del que cualquiera de nosotros pudiera haber valorado hoy en día, ¿no? Porque es verdad que fue importante, pero luego fijaros que Elcano se vuelve a embarcar en 1525, después de 3 años de haber llevado a cabo esta gesta, en otra expedición que además sale de La Coruña, que va a ir de nuevo a las Molucas y donde está también, por supuesto, Andrés de Urdaneta, y que realmente va a llevarles, fallece Elcano en esa expedición, se cumplen precisamente 500 años este año de ese acontecimiento, y es verdad que debíamos ponerlo en valor y reconocerlo, ¿no? Ese 5º centenario del fallecimiento de Elcano, que de momento está pasando muy desapercibido, pero que es necesario reconocer, ¿no? Estos hombres que siguen abriendo ruta y siguen abriendo camino hacia la especiería, realmente luego se encuentran con que Carlos I vende las Molucas a Portugal por 350.000 ducados, mientras estos hombres están allí, muchos de ellos casados con indígenas, teniendo familia fuera, para que veáis luego como, bueno, en muchas ocasiones la historia es injusta, porque los españoles sí formaron familias fuera en América, ¿no? Y sí contribuyeron a ese desarrollo, pero es verdad que todos estos hombres luego se encontraron con la noticia de que el rey había vendido las Molucas a Portugal. Entonces, realmente el intento o la idea que tenían de control, o que tenía el Imperio Español de control de esa ruta importante comercial, se disolvió un poco, hasta que luego es verdad que con el tornaviaje, ¿no?, con Andrés de Urdaneta, es verdad que estamos hablando de unos años posteriores, 1565, 1815, esos 2 siglos y medio hasta la independencia de México, que se convirtió esos 2 siglos y medio en la más importante ruta comercial, yo diría, de la historia, conectando Europa con Asia y con América, ¿no?, esos 3 continentes. Pero lo peculiar de esa ruta comercial es porque el viaje de Magallanes y Elcano era en sentido este-oeste, ¿no? Y el gran descubrimiento luego de Urdaneta, Legazpi Urdaneta, no Inés, fue el tornaviaje, ¿no? Fue encontrar la ruta, claro, al revés, en el sentido contrario, ¿no? Y efectivamente Urdaneta, como decías, va en esta expedición de García Jofre de Loíza y queda varado en las Molucas durante 8 años, donde se casa, como decías, donde tiene una hija, donde tiene todo tipo de aventuras, se quema la cara, lucha contra los portugueses, y esa experiencia de aprender cómo funcionaban los sistemas en el Pacífico, aprender a navegar esas aguas, les servirá para luego descubrir el tornaviaje, que había sido desde la llegada de Magallanes con Elcano en la que sería la vuelta al mundo. Habían llegado a las Marianas, a las Filipinas, pero durante esos 40 y tantos años, hasta 1565, habían intentado al menos en 5 veces encontrar el tornaviaje, porque era fundamental para poder poner un pie ahí, establecer un asentamiento español y comerciar con toda esa Asia, establecer una ruta, pero sin ese tornaviaje era inviable. Y resulta que era muy complicado, porque exigía un conocimiento técnico enorme, porque donde estaban acostumbrados a navegar los españoles, ¿no?, en el paralelo 10, a la altura de los Alisios, las corrientes te llevaban
directamente hacia Asia, pero luego era una corriente infranqueable, una barrera para navegar en sentido hacia América. Y entonces, gracias a esta experiencia, aparte de ser un gran marino, Urdaneta, y una intuición, él hace algo pues, contraintuitivo y peligroso, que es subir hacia el norte, hacia las costas de Japón, hasta las latitudes entre 33 y 39, esperando encontrar una corriente que le llevara en la dirección hacia América. Y ahí efectivamente se topa con lo que es el sistema de corrientes del Kuroshio, que significa en japonés como marea negra o corriente negra, que lo llevan ya pues directamente hacia las costas de California y de ahí baja costeando hacia Acapulco. Pero era un viaje muy peligroso que duraba, de hecho, alrededor del doble del viaje de ida, y donde además no había, así como en el viaje de ida se podían aprovisionar en la isla de Guam, en las Marianas, en Micronesia, en el viaje de vuelta hasta llegar a California no había manera de aprovisionarse, con lo cual otra vez el escorbuto hacía mella en la marinería, e incluso se calcula que moría alrededor de hasta un 50% del pasaje, es decir, que se establece una ruta comercial a pesar de una ruta extraordinariamente difícil. Además, en esas latitudes altas, las mareas, las corrientes, las temporales eran brutales. Bueno, y el Pacífico es un tercio de la superficie del planeta, o sea que es muy grande. Solo por curiosidad más, Magallanes, Elcano, Urdaneta, ¿cuánto había de pericia marinera o cuánto había de suerte o de locura de lanzarse a ver si encontraban corrientes por el Pacífico unos y otros? Por ejemplo, en el caso de Urdaneta. Hombre, yo creo que pericia marinera muchísima, de hecho era conocido como un grandísimo navegante, se creía que era, y Felipe II le manda con Legazpi, ¿no?, en 1564 con la idea de encontrar el tornaviaje, y aparentemente él, que se había ordenado sacerdote agustino en México, porque él es encomendero en México, él tiene una vida de aventura realmente, y acaba ordenándose sacerdote. Él decía aparentemente que él tenía una idea para encontrar ese tornaviaje en el que habían fracasado todos. Debía ser un grandísimo navegante y haberse fijado en cómo funcionaba el Pacífico, los monzones, todo ese sistema tan complicado. Y luego, claro, las suertes siempre, yo creo que en la vida también juega un papel, porque de hecho otras expediciones habían subido también hasta el norte justo, se habían quedado demasiado bajos para pues, pericia, arrojo, suerte, todo, ¿no crees? Sí, yo creo que es muy bien como dice Inés, ¿no? Desde luego eran grandísimos navegantes, eran hombres valerosos que estaban bien preparados, ¿no? Atendiendo, bueno, pues a las características y a los medios que tenían en ese momento, ¿no? Pero también la pericia, el arrojo, como hablábamos antes, ¿no? En el caso del Cano, esa valentía, ¿no? Y esa capacidad. Y yo creo que unas dosis también importantes de inconsciencia, ¿no? En ese sentido, seguramente, porque, bueno, lanzarte a una aventura de este calibre, si vemos, yo recuerdo ahora alguna vez que he estado, por ejemplo, en Cartagena, cuando estaban, bueno, se hicieron reproducciones, ¿no? Se hizo una reproducción, a ver en concreto de la nao Victoria, y yo estaba en Cartagena precisamente en el Museo Naval presentando, bueno, un cómic que había hecho sobre Isaac Peral, y está el submarino de Isaac Peral, el original, en Cartagena, y yo vi la reproducción de la nao Victoria que estaba en el puerto, ¿no? Y yo pensaba, madre mía, qué arrojo, qué valor tenían estos hombres, porque yo no hubiera sido capaz ni de permanecer 10 minutos, ¿no? Ni siquiera en unas condiciones tan precarias, ¿no? En unos espacios tan angostos, tan complicados, además, es que estamos hablando de 3 años, ¿no? Entonces, realmente hacia un destino incierto, porque no sabían dónde se encontraban
llamaban las Islas de las Especias, y efectivamente, con suerte, con arrojo, ¿no? Y por supuesto, bueno, con esa valentía, yo creo que sin parangón, ¿no? Y tenemos que darle el valor que realmente tiene, porque eran hombres, como dice Inés, muy preparados, pero también realmente valerosos, ¿no? Por una u otra circunstancia, independientemente de que algunos buscaran esas riquezas, porque es verdad que las especias se vendían a precio de oro en Europa, y luego, bueno, afortunadamente Carlos I, cuando recibe a Alcano en Valladolid, pues determina que el 20%, ¿no?, de esas riquezas que llegan en la victoria a España, pues sean para los hombres que sobrevivieron. Y luego es verdad que Carlos I le da un reconocimiento de 500 ducados anuales a Alcano, el título, por supuesto, de caballero, el escudo, ya sabéis, de primus circundedistime, que es el primero que me circunnavegó, el primero que me dio la vuelta. Interesante eso. Eso, ¿no? me da pie a plantearte una pregunta que ha llegado, que es ¿por qué en el mundo se conoce solo a Magallanes y no a Elcano? O sea, si tú hablas a un inglés, a un americano, te dice que el primero que dio la vuelta al mundo fue Magallanes. Pues mira, no en eso tiene mucha culpa Pigafetta. Eso es verdad. Es verdad que, bueno, Pigafetta fue el cronista, digamos, de la expedición. Era un tipo de Vicenza, era un italiano que, bueno, venía acompañando, digamos, como nuncio al Papa cuando llega en 1518 a Sevilla. Y él, bueno, es un hombre formado, conoce a Magallanes en Sevilla, se hacen amigos, y entonces, bueno, ve una oportunidad importante Pigafetta. Os lo introduzco para que sepamos un poco quién es y por qué tiene mucho que ver con que Elcano se ha obviado de la historia en este sentido. Entonces se hacen muy amigos Pigafetta y Magallanes, lo cuento así de manera didáctica, y entonces, bueno, se decide a embarcarse con él en la expedición. Pigafetta, como digo, es el que va a narrar y que va a escribir de su propio puño y letra en una especie de diario, de libro de viajes, ¿no?, esta historia que llega hasta nosotros gracias a él, ¿no? Yo diría que es uno de los, o si no el primero de los grandes antropólogos que ha dado también la historia, cuando la antropología ni siquiera existía, porque la antropología como ciencia se instaura en el siglo XIX, ¿no? Y yo estoy hablando de principios del siglo XVI, ni más ni menos. Entonces, bueno, él se embarca, empieza a tomar notas ya desde que parten en 1519 y bueno, digo que es antropólogo porque es que escribe sobre plantas, sobre animales, descubre el lobo marino, los pingüinos, los patagones, ¿no?, de Argentina, ¿no? También incluso establece un pequeño diccionario indígena, ¿no?, con algunas de las terminologías utilizadas por los indígenas. Él habla de Magallanes en este diario, que es el que ha llegado. Bueno, no ha llegado al original porque el original no se conserva, el original se perdió, pero hay copias, hay dos copias que yo... bueno, hay dos copias, una de ellas escrita en latín, que son del siglo XVI, y luego es verdad que hay otras del siglo XVIII y posteriores, ¿no? Porque luego, como Pigafetta estaba enfrentado con Elcano, Pigafetta no va a Valladolid cuando tienen que dar cuenta del viaje a Carlos I, y entonces él se traslada a Francia. Bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero cuando escribe el diario, Pigafetta habla de Magallanes como si fuera un héroe romántico. O sea, le cita como un grandísimo marino, un hombre valiente. De hecho, su muerte, él escribe la muerte, porque él es herido en Mactán, también Pigafetta, y describe la muerte de Magallanes en Mactán y dice, se ha ido nuestra luz, ¿no? Se ha ido... bueno, de una manera realmente romántica, casi del XIX, ¿no? Y luego es que no vuelve a mencionar, o sea, Alcano no le menciona en absoluto. En toda la crónica sí que cuenta las sublevaciones y los intentos estos porque parece ser que Magallanes era un hombre muy
autoritario, era portugués y estaban embarcados también muchos portugueses en la primera circunnavegación y bueno, parece ser que tenía cierta querencia a tratar mejor a los portugueses que a los españoles. Esto hizo que tuviera enfrentamientos y ciertas, bueno, intentos de sublevación por parte de algunos capitanes españoles y Pigafetta ignora por completo a Elcano y se centra en las hazañas de Magallanes. Entonces, es una de las razones fundamentales por las que la figura de Elcano pasa absolutamente desapercibida a lo largo de más de 4 siglos, ¿no? Y realmente la importancia que tiene Elcano es crucial, ¿no? Porque es el que decide retornar. Es verdad que sin un conocimiento fehaciente ni claro de lo que iba a suceder, ni lo que eso supondría, pero desde luego una decisión crucial para la historia. Y navega la parte más difícil. La más difícil y la más complicada, ¿no? Pero yo creo que una de las grandes razones, oye, hay que agradecer a Pigafetta, ¿no? Esa crónica, porque a partir de ahí, agradecerle, a partir de ahí tenemos, bueno, pues datos importantes, ¿no? Y sabemos, pero es verdad, bueno, pensad, ¿no? Que estamos en los albores del siglo XVI y pensad que, bueno, no podemos ver el pasado con los ojos de ahora, ¿no? Claro. Y es complicado, pero sí yo creo que es una de las razones más importantes. La historia es de quien la escribe, hay que saber plasmarla, ¿no? Entonces, después de la primera circunnavegación y del establecimiento del tornaviaje de esa ruta, empezaron los 250 años de lo que es conocido como el Galeón de Manila, de esa ruta comercial, ¿no? ¿Nos puedes dar una idea, Inés, de la escala de la ruta y de la cantidad de intercambios, o sea, lo que supuso en términos económicos, culturales, incluso sociales, esos 250 años de navegación y de comercio entre Asia y América? Sí. Bueno, pues entonces, después de 1564, cuando llegan Legazpi y Urdaneta, Legazpi recibe la orden de colonizar en el año 70 y ya se establece, porque donde habían parado había sido en la isla de Cebú, no conocían, por ejemplo, Luzón, que es la isla más importante de las Filipinas, se establecen en Luzón, donde de hecho había ya una pequeña comunidad de musulmanes que se estaban estableciendo por toda la zona, por ejemplo en Mindanao, y bueno, ya sabemos que Indonesia en toda la zona estaba ocupada por musulmanes. Y entonces allí, como era todavía un establecimiento de fortuna, consiguen echar a los musulmanes, de hecho, e inaugurar la ciudad de Manila, y ya parte el primer galeón, aunque a veces se toma como fecha 1565, en realidad el primer galeón parte de la bahía de Manila, de hecho del puerto de Cavite, que luego sería puerto y astillero, en 1573, y parte un galeón ya organizado con mercancías, con productos asiáticos para intercambiar por plata. También se toma la decisión de que se va, porque en realidad China no tenían interés en ningún producto europeo más que plata. Es providencial también que España se establece en Filipinas y llega allí en un momento que no solo los chinos habían empezado a liberalizar su comercio y habían empezado a salir a comerciar los juncos chinos, sino que además China, que había descubierto el papel moneda en el siglo IX y que en ese momento estaba en crisis, se demandaba plata y de hecho la importaban de Japón, pero en ese momento, aparte que había sido una plata muy cara y de menor ley, en ese momento se había terminado. Entonces, es el momento perfecto para establecer una línea comercial con la decisión valiente de exportar metales, que no era evidente en una política economía mercantilista, e intercambiar esos productos asiáticos por plata. Y se establece esta ruta que fue fundamental pues, para los españoles para poder quedarse en Filipinas y a través como plataforma
tomando las Filipinas, tener una proyección asiática, investigar otras islas de la zona y tener, de hecho se puede hablar de una Hispanoasia, ¿no? Tener esa proyección pacífica tan importante, pero además establecer una ruta comercial que es de las más largas de la historia, casi 250 años, y muy importante por una serie de factores, ¿no? Por su estabilidad, casi siempre un galeón al año, por su regulación muy sistemática, por el intercambio también distinto de otras redes más difusas de siempre plata a través de mercaderías asiáticas, y una ruta que cambiaría el mundo, que yo creo que, bueno, unida siempre a la carrera de Indias, naturalmente. Mira, te aprovecho porque ha llegado una pregunta que es ¿qué es la carrera de Indias, cómo se organizaba y quién la financiaba? O sea que... Si quieres, bueno... Claro, la carrera de Indias, como de hecho el galeón de Manila, pues siempre se financiaba con barcos privados. Bueno, de hecho ahí el galeón se financiaba con dinero de la corona, en eso se distinguía. Y bueno, la ruta de Indias, el enlace con el galeón es fundamental para explicar esa unión de los tres continentes. Y yo creo que hay que recordar también a Portugal en esa primera civilización, porque lo que es la ruta portuguesa, enlazando estos dos tramos tan importantes, enlaza con la ruta portuguesa, con la carrera de India portuguesa que llega por el Océano Índico, ¿no? Que llega hasta Goa, y entre los dos reinos convergen en el Pacífico, además unidos durante 60 años, ¿no? De 1580 a 1640, provocando esa primera globalización que es ibérica y que se produce a través de la plata hispanoamericana, que es el catalizador de este comercio global. ¿Y quién competía en esa carrera de Indias? ¿Eran solo España y Portugal? Bueno, enseguida Pierre Chonu habla del Pacífico español, ¿no? Porque el lago español, ¿no? El lago español, Oscar Spade habla del lago español, pero por ejemplo Chonu habla más bien de un Pacífico ibérico, ¿no? El Pacífico de los ibéricos, porque realmente el Pacífico es de los ibéricos hasta que llegan holandeses e ingleses y empiezan a disputarnos el Pacífico, empiezan a llegar los piratas pero... Empezamos. Era normal también, ¿no? Hubiera sido demasiado idílico que... Percy Albion. Sí, por supuesto, es lógico, ¿no? Sí, de hecho, si me permitís, estoy acordándome ahora de, bueno, yo como tengo una formación de historiadora y de museografía, en el Museo Naval de Madrid, por ejemplo, vais a ver si lo visitáis, que lo recomiendo, por supuesto, un espacio y una sala dedicada al galeón San Diego, que fue, bueno, además, hablando precisamente, lo traigo a colación porque este galeón se hunde en 1600 y precisamente era uno de los, bueno, pues de los grandes barcos que hacían precisamente la ruta porque hemos hablado del galeón de Manila, de Acapulco, bueno, de Manila, Acapulco y Manila, ¿no? Y volvían y luego iban hacia Europa. Pero este galeón precisamente fue hundido por piratas holandeses, bueno, combatieron y realmente el San Diego gana ese conflicto bélico, pero luego, bueno, pues sufre una serie de daños en el casco, entra agua, etcétera, y termina por hundirse, ¿no? Y fue recuperado el cargamento en los años 90, creo recordar 91, 92, y ese cargamento está expuesto en el Museo Naval de Madrid y es muchísima cerámica, porcelana, monedas, por supuesto, porque
porque pensad que el comercio era, bueno, pues hablamos de seda, hablamos de muebles lacados, hablamos por supuesto de porcelana. En China la dinastía Ming, que a todos nos sonará, era la que, bueno, pues la que durante esos siglos pues dominaba, digamos, ese, bueno, pues el poder, o tenía el poder en China, ¿no? Y el galeón San Diego yo creo que es un ejemplo estupendo para que veamos, ¿no? A través de esos fondos o de esas, bueno, pues, esas piezas que atesoraba, con qué se comerciaba, ¿no? Y bueno, el Museo Nacional de Artes Decorativas también tiene muebles lacados interesantísimos, y que nos hagamos una idea de todo ese comercio tan floreciente que llegaba procedente, como bien decía Inés, de China, porque además China efectivamente demandaba esa plata. China había intentado pues, funcionar con papel moneda, había intentado pues, hasta hacer intercambios con arroz, con textiles, con nada de eso funcionaba. Entonces, bueno, deciden que es la plata la que iba a ser, digamos, la moneda de cambio, ¿no? O el sistema fiscal por excelencia. Pero claro, eso tenía una fecha de caducidad. En un momento estuvo muy bien, bueno, pues las minas de Potosí o las minas del Virreinato de la Nueva España, hubo un momento que eran muy florecientes, pero luego eso se acabó, ¿no? Y eso trajo como consecuencia también la caída de la propia dinastía Ming, porque cuando no hay plata no puedes pagar, los impuestos suben y, bueno, pues es un sistema financiero que luego terminaría por desmoronarse, ¿no? Pero yo creo que la plata, o en ese momento, ¿no?, que estamos hablando de ese siglo ya finales del XVI, es casi, yo diría, el dólar, ¿no?, actual, o una de las grandes también instrumentos comerciales y monetarios de la historia. Y hay un ejemplo interesante de lo que decías respecto a la dependencia de China de la plata española, cuando, por ejemplo, a principios del siglo XVII, en época de Fernando IV, por la presión de los sederos andaluces, se decide limitar el número de galeones que iban al año, porque en un momento dado iban 2 a 1, y además se decide restringir la cantidad de plata que iba, porque a veces tenemos documentado, y en estos galeones que naufragaron o fueron apresados, sabemos que a veces iba hasta en 5 veces la cantidad permitida, y entonces deciden pues controlar mejor la cantidad de plata que sale, y esto provoca una crisis económica en Japón de tales dimensiones, porque además, bueno, se junta una serie de problemas, de hambrunas, de inundaciones, y la dinastía Ming decide subir los impuestos a la población ante la menor recaudación de impuestos, y esto hace que caiga la dinastía Ming y llegue la dinastía Qing. O sea que una decisión tomada realmente en Madrid afecta, aquí vemos hasta qué punto es global la economía en ese momento, ¿no? Afecta y tumba un imperio que llevaba desde el siglo XIV en China. Es que a mí eso me parece muy interesante, estas anécdotas de que cae una dinastía china, porque yo tengo un hermano que vive en Singapur, y la última vez que estuve visitándole, en el Museo Nacional de Singapur había una exposición sobre el galeón de Manila. Y claro, yo, por lo menos, dada mi incultura, no tenía conciencia del alcance global. Siempre lo veía como algo muy español, algo muy, muy imperial español. Pero realmente, ver ahí cómo en Singapur hablaban del impacto del galeón de Manila en la cultura asiática, me llamó mucho la atención. Es que realmente moldeó el mundo esta ruta comercial. Claro, por ejemplo, Singapur lo compran los ingleses en 1819 y tienen que pagarlo con plata española, porque la plata española se convirtió en la moneda de intercambio global, sobre todo en el sudeste asiático y con China, y la única manera de hacer operaciones comerciales para los holandeses y para los ingleses también era comprar plata. Tenemos documentado que en Birmingham, por ejemplo, se falsificó plata
pesos de 8, ¿no? Otra vez los ingleses. Pero si no, tenían que venir a España o intercambiar por plata española porque realmente se convierte en una moneda de intercambio global en esa zona del mundo, sobre todo. Acaba de entrar una pregunta relacionada con esto que quizá podéis responderla, que era la importancia del real a 8 en ese comercio global, ¿no? El real a 8, que yo, corregidme si me equivoco, luego es la evolución de eso es el dólar, ¿no? Y el nombre del dólar Se y el llama signo. Spanish dollar, Sí. también lo llamaban los holandeses, ¿verdad? Y los ingleses. De hecho, los reales de 8, ahora no sé si recordáis, bueno, se emitían evidentemente en América con muchísima frecuencia, ¿no? Incluso no solo en el Virreinato de la Nueva España, sino en el Virreinato de Perú. No sé si recordáis el caso del expolio de la empresa cazatesoros Odyssey, que además fue un hito en la arqueología subacuática española, ¿no? Esta empresa cazatesoros, que luego se hizo una exposición en el Museo Naval de Madrid, también en el Museo Arqueológico Nacional, en Arcua, en el Museo Arqueológico de Cartagena. Esa nave, ¿no? Pues llevaba reales de 8 emitidos por Carlos III, ¿no? En este caso, y se convirtió en un hito porque esta empresa cazatesoros, bueno, tiene una historia larga y realmente, bueno, encubrió, ¿no? el hallazgo de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, que era la que llevaba, que había sido hundida además por los ingleses en tiempos de paz. Alicia, no me calientes. Los ingleses tremendos, ¿no? En tiempos de paz, y luego desembocó en un conflicto internacional, ¿no? Pero esta fragata Nuestra Señora de las Mercedes llevaba reales de A8, ¿no? Procedentes también de América, y se convierte, como digo, en un hito porque esto va a los tribunales norteamericanos. El Estado español gasta mucho dinero en llevar a cabo, bueno, un juicio contra esta empresa. Finalmente ganamos ese juicio, recuperamos, yo creo que eran como 500.000 de monedas, 500.000, no llegamos a recuperarlas todas porque realmente yo creo que la empresa cazatesoros no las devolvió todas, esas monedas. De hecho, se hizo una serie, Amenábar hizo una serie, ¿cómo se titulaba? No me acuerdo, la verdad es que no era una serie muy buena, a mí no me gustó mucho, y yo sí estaba en primera línea ahí en el ministerio cuando se recupera este tesoro. Y luego se hizo un cómic, Paco Roca hizo un cómic de la importancia del cargamento de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Se titula El Cisne Negro, el cómic, porque era el nombre con el que la empresa cazatesoros encubrió la denominación de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes para que la Guardia Civil y los servicios costeros españoles no se dieran cuenta de que habían localizado ese barco con ese cargamento específico que traía ese cargamento procedente de América. Y como digo, es yo diría también, porque tiene una historia increíble el hundimiento de la fragata Mercedes, ¿no? Pero también es una muestra importantísima del valor que tenía los cargamentos, ¿no? Que venían de América y que sufragaban en una medida importantísima, pues, a la corona española también, y las guerras y los conflictos bélicos que tenía abiertos, porque España, como decía Julio Guillén Tató, Europa aprendió a navegar en libros españoles, ¿no? O sea que España era, en ese momento la potencia marítima mundial por excelencia. Y a través de esos barcos encontramos también, que a mí me parece muy interesante en estos martabanes, hasta qué punto esa marinería era totalmente multicultural, como lo sería la ciudad de Manila. O sea, encontramos aleta de tiburón en los martabanes, y la población era africana,
indígena, americana, criolla, europea, de todas partes, era realmente Sí, había una mezcla asiática, racial muy rica, ¿no? Sí, O sea, sí, muy- ¿Cuál fue me gustaría hablar de Filipinas en concreto, porque Filipinas fue la base española y un poco la base española no solo del comercio, sino de la proyección española por el Pacífico, ¿no? Que, bueno, como hemos dicho antes, se llegó a llamar, o alguno lo ha llamado el lago español en esa época, ¿no? Y luego Filipinas fue colonia, o parte del imperio más bien, no colonia, pues hasta el 98, ¿no? ¿Cuál fue el rol de Filipinas como base y por qué no tiene a día de hoy tanto legado español? ¿Por qué no se habla español en Filipinas hoy en día? Bueno, era el puntal esencial de entradas, la puerta de China, puerta de Asia. ¿Por qué no se habla español? Bueno, MacArthur, sí. la comunidad española nunca llegó a ser muy numerosa, aunque tampoco en América, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, que a principios del siglo XVII era una comunidad muy multicultural. Había, por ejemplo, 1.500 españoles frente a 30.000 chinos. Por ejemplo, la comunidad de chinos, que los llamaban sangleyes en toda esa parte de Asia, era enorme. De hecho, eso causaba un conflicto porque había revueltas y constantemente. Y, por ejemplo, en ese momento sofocan la revuelta los españoles luchando con samuráis, que, como se sabe, bueno, los samuráis estaban ahí de mercenarios al servicio de... Y bueno, justo cuando perdemos la colonia, estábamos, el español, bueno, siempre se evangelizó en las lenguas locales, como en América. Los frailes dominicos, por ejemplo, que se dedicaron a aprender chino para evangelizar a la gran comunidad de los sangleyes, y eso es muy interesante también. Convivieron todas estas lenguas bisayas, cebuano, que por otro lado tienen una parte de español muy importante. Por ejemplo, el tagalog, más o menos un tercio, un 33% del tagalog son palabras españolas. Algunas son difíciles de identificar, pero también tienen, por ejemplo, 300 palabras del náhuatl, que es muy interesante porque el contacto con América, siempre hay que recordarlo, y hubo indígenas, incluso con la primera expedición de Legazpi, que se instalan en las Filipinas. Pero cuando justo en el siglo XIX estaba empezando a aprenderse español en más, como pasó en América, de hecho, ¿no? Que cuando abandonamos las colonias es cuando el español empieza, o sea, un 80% de la población hablaba en Nueva España náhuatl, ¿no? Pero en ese momento la literatura se escribía en español. Rizal, el gran escritor filipino, escribe Noli Me Tangere en español, pero en ese momento llega a América, impone con mucha insistencia el inglés, quita el español de las escuelas, de las universidades, el español desaparece y entonces, aparte que quizás había sido una colonia con una presencia mucho mayor de religiosos, menor de pobladores, alta de soldados también, y menor mestizaje, quizás, si se puede decir, o un mestizaje más complejo, con mucho elemento chino, quizás se puede explicar por ahí, ¿no? Sí, yo creo que sí, lo que dice Inés, ¿no? Es verdad que hay mucha mezcla de ese elemento chino y luego, bueno, la presencia española era más reducida, ¿no? En ese sentido, sí que es verdad que la lengua fue uno de los vehículos, ¿no? De los instrumentos, digamos, más sólidos, ¿no? La lengua y la religión también, sí, la ¿no? religión también, la religión claro. importantísima, porque realmente el catolicismo, ¿no? Fue un nexo tremendamente sólido, yo diría, de unión. Pero, como decía Inés también, incidir en esa presencia americana que, pues con mucho ahínco, pues eliminó, digamos, o trató de
bueno, pues de borrar de algún modo toda esa huella de la influencia española que aún sigue, bueno, vigente, latente, en pequeños, ¿no? Grupos, fundamentalmente basados, como digo, en la religión y en la lengua, ¿no? Pero efectivamente ya luego con la pérdida de las colonias en 1898, bueno, pues esto, el declive fue evidente, ¿no? Y yo creo que la presencia norteamericana, pues fue una de las razones fundamentales. Y a pesar de eso hay que recordar que es un país totalmente extraordinario en Asia, como dices, por la religión, porque con España llega toda la religión judio-cristiana, el mundo grecolatino, o sea que es un país que es occidental dentro de Asia, o sea, es un caso absolutamente extraordinario, ¿no? Y con ese aspecto lingüístico que hablábamos, por ejemplo, hay una de nuestras pocas lenguas criollas muy interesantes, que es el chabacano, ¿no? Que es una lengua viva, además, que se habla sobre todo en Zamboanga hoy en día, pero que nace en Cavite, del contacto, pues no se sabe muy bien, pero en contacto con las lenguas bisayas, del español, también del español traído de soldados mexicanos, incluso de trabajadores que estaban en las Molucas con un criollo un poco con palabras portuguesas. O sea, el chabacano es un idioma vivo. Es un idioma vivo que tenía como 1 millón de hablantes hace 40 años y ahora anda por los 400.000, pero o sea, es un idioma vivo que se enseña en las escuelas en Zamboanga y que es un idioma muy interesante, así como también podemos hablar, por ejemplo, del chamorro en las Islas Marianas, gracias al galeón de Manila, gracias a la parada que se hacía técnica en Guam, donde se llegan a registrar hasta corridas de toros en Guam. Y Guam en las Marianas pues tiene un idioma, los chamorros hablan chamorro, un toro a Guam? Y el chamorro es una lengua que para algunos filólogos se cataloga como una lengua mixta, una lengua austronesia hispana. Otros hablan de criollizada, pero bueno, es una lengua con una influencia léxica y gramatical enorme del español. Entonces, ¿dónde más, además de Filipinas, a día de hoy, dónde podemos observar el legado español en el Pacífico? Yo creo que en Filipinas claramente y es un legado artístico, cultural, todo. Yo he vivido en Filipinas, los bailes, la comida, la gastronomía, pues la arquitectura, lógicamente, y la mentalidad, aunque también son una mezcla asiática. Sí, son una mezcla asiática, pero es verdad que, sobre todo, bueno, yo conozco más también la parte artística, ¿no? Y es verdad que la huella española está muy latente, ¿no? ¿Y en el resto del Pacífico? Pues no lo sé, yo diría... Aparte de las corridas de toros de Guam que acabamos de descubrir todos, pero... A mí se me ocurre más que nada Filipinas, ¿no? Porque pensad que las Marianas, sobre todo, bueno, las Marianas fue una de las paradas claves en el viaje de la primera circunnavegación, ¿no? De Magallanes y Elcano, del Cano y Magallanes, ¿no? Ahí en las Marianas ya ellos empezaron a establecer contacto realmente, y está muy claro, además en la crónica de Pigafetta, y lo explica perfectamente, ¿no? Empiezan a establecer contacto con los primeros pobladores, cómo establecen esos intercambios ya con los indígenas, cómo tratan de, bueno, pues a través del intercambio y del uso de la lengua. Es verdad que luego yo creo que tendemos bueno, a idealizar un poco esa relación que existía con el mundo indígena en ese momento, pero es verdad que se establecen esos primeros intercambios, esas primeras conexiones. Luego, yo creo que se tiende o que se tendió a subestimarlos, ¿no? En el sentido de que, bueno, entendíamos que es algo absolutamente normal, entendíamos que al llevar arcabuces y armas de fuego, pues eso
podría terminar. Es que pensemos que las expediciones que se hacían en el siglo XVI eran expediciones de conquista, eran expediciones que buscaban establecer esas rutas comerciales y que tenían intereses económicos. No eran expediciones como en el siglo XVIII, que eran expediciones científicas, ilustradas, que buscaban conocer, aprender, en cierta manera, evidentemente, con la Ilustración explotar esos recursos en beneficio de Europa, ¿no? Sino que las expediciones en el siglo XVI eran expediciones puramente de conquista y ya está. Y es que no hay que darle más vueltas y hay que entender eso de base, ¿no? Entonces, yo creo que, como digo, se subestimó, por un lado, pensad que cuando, y vuelvo otra vez a Magallanes, cuando él llega a Mactán, manda a 60 españoles con sus arcabuces a combatir a 1.500 indígenas. Entonces eso, por muchas armas de fuego que llevaras y corazas, los indígenas pues disparaban flechas a las piernas y era algo, pero sí desde el principio se estableció o se establecieron esos vínculos, ¿no? Como decía Inés, en las Marianas y por supuesto en el Río de la Plata, ¿no? En la zona de Argentina, de la Patagonia, del sur de Chile, ¿no? De esa zona de paso del que luego se denominaría Estrecho de Magallanes, ¿no? Y ahí está tremendamente presente, ¿no? Todo ese legado. Y a pesar de lo que dices, que es totalmente cierto, que eran expediciones que no eran científicas, tenemos muchos cronistas que hacen de científicos o de antropólogos o de etnógrafos y que nos cuentan, ¿no? Desde el principio en América, también en Filipinas, también en China, ¿no? Dominicos o agustinos que se van a China y hacen un relato geográfico de las costumbres que tiene un impacto en Europa. Y luego lo que decías del arte, pues es muy interesante porque a través, claro, Filipinas no solo está en contacto con España o con el mundo asiático, con China, sino que el contacto Filipinas-América también es muy interesante y así como esas aportaciones que hace España a través del galeón a Europa, que ya la puerta había sido Portugal también, ¿no? Pero esa traída de todos esos productos asiáticos, es muy interesante esa combinación entre Filipinas, Nueva España, ¿verdad? Porque realmente nosotros, a través de esa parada, se crea un estilo propio, se crea un estilo, ese estilo novohispánico asiático, que sería fascinante realmente, porque ya son estos biombos japoneses que llegan y se pintan con técnicas europeas y con motivos americanos, este uso del color, este híbrido, que es un estilo propio. Por ejemplo, nuevo, ahora ¿no? estoy pensando en los enconchados, Por ejemplo, ¿no? Los famosos enconchados que podemos ver en el Museo de América, claro, de aquí, que o también... los maques, ¿no? Que intentan Todas las imitar la lacas. laca y crean algo nuevo. Exacto. Entonces, realmente esos tres continentes aportan muchas cosas a Europa y entre ellos al mundo, a Asia. Ha llegado una pregunta muy interesante. Alguien pregunta que el Cano o Legazpi pueden ser figuras más conocidas, pero que si hay algún otro héroe olvidado de esta época que los españoles debamos conocer, ¿no? Alguien que... Pues... Urdaneta no es tan conocido, pero... No es tan Yo conocido. creo que Andrés de Urdaneta no es nada conocido, la verdad. Pocos saben la historia, ¿no? Como comentabas antes, ¿no? Del tornaviaje y de cómo este Agustino, además, interviene directamente en la globalización. Y yo creo que hay tantos y tantos nombres, ¿no? De marinos ilustres y que están en las crónicas y que muchos de nosotros hemos pasado por alto, ¿no? Realmente yo creo que todos estos nombres, es que es muy difícil porque pensad que en ese momento en las crónicas o las
es que son documentos muy sesgados, porque es que solo tenemos, hablamos de Magallanes y Elcano y esta primera circunnavegación, pero es que solo tenemos una crónica de esa vuelta al mundo, ¿no? Una crónica de un hombre que tenía una relación muy estrecha con Magallanes, pero que no tenía afinidad con Elcano, de manera que esa crónica ya está sesgada, ¿no? Y que muchas veces nos hace plantearnos si ciertos hechos son, realmente sucedieron así o son, pues fruto de esa visión romántica del héroe que tenía el propio Pigafetta, ¿no? Y también pensad que en las crónicas y en las historias solamente aparecen personajes que ocuparon rangos significativos dentro de las expediciones, comandantes, capitanes marinos que comandaban esas naos o esas naves, incluso en la circunnavegación, los que participaron de algún modo en los complots contra el propio Magallanes, pero del resto, la historia evidentemente se olvida, ¿no? Entonces, yo creo que los grandes héroes de estas gestas no solo fueron los que aparecen en las crónicas y los que nosotros mencionamos, sino que están detrás de estos grandes nombres otros personajes, otros hombres también tremendamente valerosos, ¿no? Que pusieron en riesgo sus vidas, que dejaron de lado a sus familias, a sus mujeres, a sus hijos, por buscar una prosperidad, por buscar esa tierra prometida como el Dorado o esas tierras de las Molucas, de las especias, ¿no? Que se vendían, como digo, también a precio de oro en nuestro país y que buscaban simplemente esa prosperidad, ¿no? Y yo creo que esta globalización o esta primera globalización, que es el título de la charla, hace homenaje, ¿no? o quiere rendir homenaje no solo a estos grandes nombres, sino a los que están por detrás en la historia y de los que nunca jamás conoceremos nada porque no están en los papeles y es imposible que estén, ¿no? Aquí alguien está mencionando a García Jofré de Loaysa. De Loaysa, sí. Loaysa, perdón. Sí. Jornada del Estrecho de los hermanos Nocedal, también hablan. Sí, Loaysa es también un grandísimo desconocido, ¿no? El que capitanea esa segunda expedición en la que va Elcano en 1525, que sale el 24 de julio del puerto de La Coruña y va otra vez a la especiería, ¿no? Y va otra vez a buscar y es donde Elcano pierde la vida y donde Loaysa y también pierde la vida Loaysa y donde va Urdaneta y gracias a esa experiencia también va a poder abrir esa ruta nueva, ese tornaviaje, pero Loaysa también fallece ahí junto, un poco antes, días antes de que... Antes, sí, 5 o 6 días antes de que muera Elcano, Loaysa se encarga de comandar esa expedición y cuando fallece Elcano toma los mandos, pero es que Elcano muere otra vez a los 5 o 6 días, como bien dice Inés, y ahí es arrojado al mar, envuelto en una mortaja, dándole las oraciones que tocan, pero dictando testamento, evidentemente, que además Urdaneta es uno de los testigos. Con 17 años. Con 17 años, efectivamente, ¿no? Pero grandes marinos también muy desconocidos. Y luego quedan ahí en las Molucas varados 8 o 9 años. Hasta que se enteran de volver. Claro, y hasta que se enteran de que Carlos I había vendido las islas a Portugal, que es lo que hablábamos antes. Mientras ellos están 9 o 10 años, allí. Alguien hace un apunte de la serie de Amenábar que hablabas antes que se llama La Fortuna. Exacto, La Fortuna. La Fortuna. Y hay una pregunta de geopolítica. Ya que estamos hablando de globalización, un término muy político, alguien habla de las luchas con británicos y holandeses en el Pacífico y hasta qué punto se aprovecharon de los descubrimientos españoles y de las rutas españolas en el Pacífico. Bueno, como Alicia decía, aprenden a navegar con nuestros libros, ha dicho siempre, ¿no? Y luego, pues, claro, tardan bastante
en conseguir tener la técnica, las naves, la capacidad de navegar el Pacífico. Sí, realmente nosotros, España es absolutamente la pionera, la potencia más importante a nivel marítimo de la historia de la humanidad, eso desde luego, ¿no? Vemos, si recorréis el Museo Naval de Madrid, como digo, pues los grandes mapas ya desde finales del siglo XV ya había mapas realizados por marinos españoles con pues con el instrumental tan precario que se tenía en ese momento, ¿no? Y yo creo que evidentemente ingleses, holandeses se aprovecharon también muy inteligentemente, ¿no? del conocimiento de España y sobre todo también de las circunstancias, ¿no? De unas circunstancias bélicas en un momento también en que la grandeza y la magnitud del Imperio Español era prácticamente imposible de controlar y imposible de sostener económicamente, ¿no? Y con la búsqueda incesante y constante de recursos. Y cuando uno tiene el mundo a sus pies, digamos, los demás, los enemigos afloran por cualquier lugar. Entonces eso es muy complicado, ¿no? Y luego, bueno, evidentemente la poca pericia de algunos de nuestros gobernantes y la inteligencia y la destreza, como digo, de estos países a la hora de tomar lo mejor, ¿no? Con inteligencia y con capacidad, pues hizo que nos ganaran al final la carrera, ¿no? En un imperio tremendamente insostenible en muchas ocasiones de soportar, como era el español. ¿Los franceses jugaron algún papel en el Pacífico o fueron más ingleses y...? No, yo diría ingleses y holandeses fundamentalmente, ¿no? La verdad es que, por lo que yo conozco, realmente hubo algunos conatos y efectivamente, pero ya más centrado, yo diría... Hoy no nos podemos meter con los franceses. Bueno, nos podemos meter en muchas cosas, pues no estamos aquí para hablar del expolio que cometieron durante la Guerra de la Independencia. Bueno, podemos. Pero podríamos, daría para mucho, daría para mucho. Bueno, el siguiente coloquio, aprovecho para meter la cuchara, el siguiente coloquio, que será el 28 de abril, va a ser sobre las independencias, o sea que... Ahí habrá oportunidad para meterse con todo el mundo. Y sí, allí sí que tuvieron un papel los franceses, ¿no? Alguien pregunta si podéis recomendar algún libro bueno sobre las gestas de Magallanes y Elcano o del Galeón de Manila de Urdaneta y Legazpi. ¿Algún libro interesante que se... Yo, ahora no recuerdo, la revista de Historia Naval que publica el Ministerio de Defensa, no sé exactamente qué número, yo creo que es... probablemente de 2022, precisamente cuando se cumplió el 5º centenario, es un monográfico esta revista precisamente dedicada a esta circunnavegación y escrita además por marinos, almirantes, capitanes de navío, algunos en la reserva y que creo que nos da una visión muy completa y toca además muchos puntos, no solo el viaje como he hablado ni la crónica de Pigafetta, sino también las repercusiones que tiene o que tiene actualmente y que ha tenido a lo largo de esos 5 siglos, pues la primera globalización, ¿no? Yo creo que es el número no lo sé, pero creo que es del 22 precisamente como conmemoración de ese 5º centenario. La revista de Historia Naval que publica el Ministerio de Defensa es muy completo ese número. Hicieron también, yo creo, una exposición en el Náutico sobre el Galeón de Manila y sacaron un libro, pero hace ya unos... Bueno, en el Museo Arqueológico Nacional y en el Museo Naval de Madrid se hicieron exposiciones. Probablemente hable Inés de algún catálogo también interesante sobre los catálogos que ahora ya uno se puede descargar y tal.
son especialmente interesantes. El catálogo del Museo Naval te habla también del galeón de Manila, de esa ruta de Manila a Acapulco y hablábamos antes del San Diego, ¿no? Que también cuenta, bueno, incluso también el Museo Nacional de Antropología, que no sé si lo conocéis, que está enfrente de Atocha, también tiene algunas publicaciones sobre los moros de Joló, sobre Mindanao y la presencia española en las Filipinas, que también son muy interesantes porque hay una sala dedicada precisamente a la cultura filipina. Y, por supuesto, en el Museo Naval de Madrid también lo hay, ¿eh? Y en el Museo Naval de San Fernando, que yo dirigí el museo, también hay muestras importantísimas también de la cultura filipina. Hay un especialista que se llama Martínez Shaw, que ha coordinado un libro sí, también, Carlos, que se llama Un océano de seda y plata. Que es, bueno, Carlos es ¿no? el gran especialista, uno de los, Martínez Shaw. Sí, uno de los grandísimos historiadores de este país, que tengo mucho cariño. Inés y Alicia, por ir acabando, la última cuestión y damos por concluida para poder dejar el espacio porque nos echan, por desgracia. Como has dicho al principio, Inés, se cumple Alicia lo ha dicho, el 5º aniversario de la muerte del Cano y está pasando muy desapercibido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos rescatar y honrar estas memorias de gente que hizo grandes gestas? Y meto también a Legazpi, Urdaneta, etcétera. ¿Por qué pasa desapercibido? Yo creo que es por puro desconocimiento, realmente, ¿no? Porque yo, bueno, si se me permite, yo sí que voy a hacer un artículo para el periódico El Mundo, que suelo escribir, además homenajeando al Cano por este 5º centenario, y no será por iniciativas y por ideas, en este caso nuestras, ¿no? en este foro y que estamos trabajando en esto. Pero yo creo que es más bien, como digo, por puro desconocimiento y porque necesitamos poner, como se dice ahora, en valor nuestra historia y dar a conocer a estos grandes hombres y estas grandes gestas que nos precedieron y que de hecho, bueno, pues hacen posible que hoy seamos lo que somos, ¿no? Y cuántas vinculaciones y cuántas conexiones y cuánta historia hay entre nosotros, ¿no? Y que la lengua, la religión, el arte, ¿no? Todo lo que nos vincula y que nos hermana con Asia, con América. Y realmente yo creo que es importante tender lazos, establecer conexiones y no generar confrontación, sino entender que eso, somos fruto de la globalización, ¿no? Y que aprendemos unos de otros y que influimos, nos influyen y que eso nos enriquece como pueblo. Pues nada, ahí lo dejamos. Muchísimas gracias, Inés y Alicia. ¿Verdad? Gracias. Y invitamos a Inés y Alicia y a todos ustedes a que vengan el 28 de abril, por favor, a la cuarta de las 5 ponencias de este ciclo de la América Española. Muchas gracias. Muchas gracias.